los informes eran presentados anualmente en las oficinas de la Mexican Light en Toronto, Canadá. Esto, de haberse sabido en aquel entonces, hubiera sido un escándalo, pero el gobierno, como a la fecha lo sigue haciendo, se ocupó de ocultar esta información, pues la sola existencia de la Mexican Light contravenía lo estipulado en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Esto, distinguidos ponentes, distinguido auditorio, senadores que se ocupan de enterarse de lo que en este foro está aconteciendo, explica las razones de fondo de la llamada debacle financiera, primero de Compañía de Luz y Fuerza del Centro y después de Luz y Fuerza del Centro en tanto organismo descentralizado. ¿Por qué? Porque impedido el gobierno federal de consumar la nacionalización de la industria eléctrica en México, lo que hizo a partir de 1963, en que nace Compañía de Luz y Fuerza del Centro, fue emprender una guerra comercial mediante mecanismos de descapitalización tendientes a agotar el interés individual representado en un 5% de acciones comunes y un 25% de acciones preferentes que estaba en manos no de individuos, sino de las grandes transnacionales que desde el siglo pasado han hecho de la industria eléctrica a nivel internacional el gran negocio en el proceso de acumulación de capital. El mecanismo de descapitalización fue muy simple. Se incrementó el precio de compra de energía en bloque a Comisión Federal de Electricidad y se reguló bajo estándares de política tarifaria anémica el precio de venta de la energía eléctrica. ¿A dónde condujo este mecanismo de descapitalización? Al invertirse la relación compra de energía eléctrica, venta de energía eléctrica, a partir de 1975 se registran pérdidas en los estados financieros de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Eso que dice Calderón, como si el problema hubiera nacido con Luz y Fuerza del Centro, es una aberrante mentira. Las pérdidas en la región central del país se iniciaron a partir de esta realidad que estoy documentando. A quien tenga duda, que solicite el expediente de Luz y Fuerza del Centro, que obra en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque ahí están los datos que pueden corroborar esta situación. Yo me estoy basando en los estados financieros anuales de 1960 a la fecha, que muestran que lo que aquí estoy señalando tiene una base firme en los datos que el propio gobierno elaboró, consolidando los estados financieros desde aquella época, y que muestran que esas pérdidas acumuladas desde 1975 hasta la fecha han sido una constante. Esto fue lo que explica esa deuda multimillonaria de Compañía de Luz y Fuerza del Centro previo al nacimiento del organismo descentralizado Luz y Fuerza, previo al nacimiento de un organismo que Salinas de Gortari se comprometió a crearlo financieramente sano, con patrimonio propio y con personalidad jurídica. Esto me parece extremadamente relevante, porque de la misma forma en que al análisis de los estados financieros se demuestra que el problema no nació con Luz y Fuerza del Centro, sino que fue resultado de una política de Estado desde 1963, hecha por tierra las afirmaciones que ustedes, doctos en la materia, no me dejarán mentir, muestra que el decreto de extinción carece de la debida fundamentación y motivación. Porque si ellos se atreven a decir que hubo pérdidas, que hubo costos elevados y transferencias presupuestales descomunales, nunca podrán demostrar que estos hechos son atribuibles a los salarios o a las prestaciones
o al costo económico del contrato colectivo de trabajo, o como a últimas fechas han dicho, porque hay personal de trabajo en exceso en lo que es Luz y Fuerza del Centro. De la misma forma, a la revisión de los estados financieros y de otros documentos de reportes anuales, en el caso de Luz y Fuerza del Centro, podemos confirmar, mediante un análisis estadístico, que esa falacia de hacer responsables a los salarios de los trabajadores diciendo que teníamos salarios monstruosos y prestaciones descomunales no tiene asiento en la realidad estadística con los propios datos del gobierno federal. Voy a dar algunas cifras. De 1973, en que nace el mecanismo de descapitalización, a 1989, los costos de explotación crecieron 102,586%. En el mismo periodo, la energía comprada a Comisión Federal de Electricidad creció 220,811%. Los salarios, tomen nota, durante ese periodo, tiempo concluido, así lo voy a hacer, los salarios se incrementaron solamente un 29,587%, lo que muestra, conforme análisis estadístico de los datos de los estados financieros de Luz y Fuerza del Centro y antes de Compañía Luz y Fuerza del Centro, que ni los trabajadores, ni los salarios, ni sus prestaciones, ni los costos económicos del contrato son responsables de un hecho que no nació en 1994, que nace en 1975, por lo que ya he explicado, y que tiene que ver con una política de Estado deliberada para favorecer primero el agotamiento del interés individual y después una política de estrangulamiento a una empresa y sobre todo a un sindicato precursor de los derechos obreros en la Constitución de 1917 y que hoy, frente a los planes del Imperio del Norte, frente a los planes de la oligarquía, frente al proyecto de un gobierno dipsómano que no quiere ciudadanos, que quiere siervos, que no quiere trabajadores, que lo que quiere son esclavos, el Sindicato Mexicano de Electricistas constituye un obstáculo formidable. A la Suprema Corte no le pedimos demasiado, simplemente que se atenga a los criterios de verdad, a los hechos históricos, para que falle a favor de la demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no es otra más que echar abajo esa infamia llamada decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y reponer en su empleo a todos los trabajadores electricistas injustamente despedidos por ese inconstitucional decreto de extinción. No pedimos más, pero no pedimos menos, compañeros. Justicia para el Sindicato Mexicano de Electricistas. No nos vamos a rendir. Que lo escuche bien Calderón, que lo escuche bien la oligarquía desde aquí del patio central de la Cámara de Senadores. No nos van a ver de rodillas. Calderón se va a más tardar en 2012 y el MP se queda, porque la razón nos asiste, porque la Constitución nos ampara y porque somos un sindicato con trabajadores que hacen gala de su dignidad. Muchas gracias.